Quiero decir que hay tres elementos básicos en esta presentación. La primera es que todo lo que voy a decir escapa de una decisión personal, de una opinión personal. La segunda es que todo tiene y está basado en presentaciones netamente científicas, en documentos de artículos científicos previamente ya publicados. Y finalmente, por momentos, pues no se trata de hacer elementos deterministas. Tiene que entenderse que todo lo que vamos a plantear a partir de este momento son condiciones que en la gran mayoría pueden funcionar así. De hecho, esto se comporta como un proceso estadístico en el cual el 87% de la población está involucrado, y de tal manera que ante esta situación, ya para empezar, tenemos que considerar que esto es, digamos, lo que podríamos decir desde el punto de vista muy concreto y específico. Si vemos la primera diapositiva, estamos viendo un análisis matemático de una interacción entre dos personas desde el punto de vista de las leyes de la termodinámica. Y específicamente tenemos que decir que el cerebro humano, por leyes de la termodinámica, no está hecho para convivir largo tiempo con otra persona. Es decir, que de acuerdo al modelo de las ecuaciones de la ley de la termodinámica, las tres ecuaciones principales, una relación es casi imposible de que se genere y además se construya, dadas las características que hoy reconocemos que dos caos no pueden coexistir. Y uno de los elementos básicos en este artículo publicado en un Open Access, en PLOS ONE, en el año 2016, indica claramente que ante este proceso, lo que estamos diciendo claramente es que solamente hay un elemento en donde podríamos decir que esto funciona, y es cuando se enamora una persona. Quiere decir que de acuerdo, para romper un fenómeno físico plenamente establecido, tendría que haber un poco de locura y un poco de disociación específica basado en una disminución de los elementos caóticos de nuestro cerebro, que sería el enamoramiento, y que eventualmente esto nos va a llevar a relaciones muchísimo más fructíferas. Y que en términos generales lo que estoy diciendo con todo esto es que si basamos una relación personal con ecuaciones matemáticas, estamos destinados a no tenerla prácticamente en toda la vida. ¿Qué es lo que estamos diciendo con esto? El 75% de nuestras evaluaciones prácticamente cotidianas están basadas en la subjetividad, en la neuroquímica, en la forma de cómo hemos vivido las experiencias de la vida y cómo éstas se van relacionando con objetividad o sin ella. Lo que estoy diciendo con todo esto es que la gran mayoría de nosotros creemos que tenemos la razón de nuestras decisiones, cuando en realidad lo que estamos haciendo y estamos basando en subjetividad lo que está pasando en nuestra vida. Deberíamos valorar este punto que dice en esta diapositiva, que el 87% de las personas en nuestra vida se retiran en menos de 5 años. Estoy diciendo que de 10 personas que conocemos, por ejemplo, en este 2019, para el 2022 se han ido prácticamente todas las personas. Esto quiere decir claramente que el cerebro humano está preparado para conocer a muchas personas, pero no todas se tienen que quedar en nuestra vida. Y este punto específico lo quiero mencionar como premisa importante, porque el enamoramiento y el amor son cosas distintas, pero fíjense nada más, valorado en que la gran mayoría de estas personas se van a ir. Cuando alguien le dice que es el amor de tu vida, desde el punto de vista neurofisiológico no lo podemos entender. No hay amor de tu vida desde el punto de vista de las neurociencias. Aquello que podría ser más cercano al amor de tu vida es el amor propio. Si uno no se quiere, si uno no pone en principio lo que uno considera importante, que debe ser uno primero, es muy difícil que otra persona llegue a ocupar ese espacio. ¿De qué estoy hablando? Confundimos esta parte de nuestra vida y realmente lo que estamos diciendo es que si queremos hablar del amor de tu vida, sería uno mismo. No hay almas gemelas, no hay medias naranjas. Esto quiere decir que prácticamente cuando uno decide terminar, y en este proceso entrando en el desamor, es que en el 87% de las relaciones son ellas las que rompen la relación, y que la gran mayoría de los varones se aferran cuando una relación no funciona. De nuevo, esto prácticamente en la mayoría de los casos. Por lo tanto, cuando uno se separa de alguien, lo más importante es no entrar a ser voyerista de nuestra desgracia en el contexto específico que la gran mayoría de nosotros pensamos
que sufrir es una parte esencial del desamor, cuando esto es una decisión y cuando este proceso no está así. ¿Por qué tenemos que enamorarnos en la vida? ¿Para qué sirve este proceso? Si entramos a definiciones básicas a lo largo de la vida, los filósofos griegos decían que el amor es aquello que nos invita a hacer el bien, a hacer el uso reflexivo de hacer el bien. Y que esto evoluciona en los romanos para decir que el amor es lo que afecta el juicio y que se acompaña con placer y dolor. Ya un psiquiatra nos había dicho que cuando una persona ama a otra se transforman, y es una transformación en conjunto de ambas personas. Pero Saint-Exupéry nos mostró que hay una definición muy específica, que el amor es lo único que crece cuando se reparte. Con este procesamiento estamos diciendo que se ha tomado el amor en diferentes etapas de la evolución para decir que pues nos hace sentir bien, que aprendemos a través de él, que es importante para mantener una relación y que además este proceso puede ser metafóricamente entendido como aquello que se reparte, que crece y que, bueno, Exupéry nos ha mostrado que esta interacción de lo bueno y lo malo, de lo alto y lo bajo y de los extremos se juntan para ser exactamente uno de los factores importantes para definir lo que sería esta parte del amor en términos entendidos como un proceso metafórico en el Principito, ¿no? En este contexto, la metáfora de la rosa es sensacional, porque imagínese usted, varón, si se lo dice a una mujer desde la perspectiva muy personal y adaptándolo en su momento, se dará cuenta que esto incrementa la liberación de dopamina, el neurotransmisor que valora las emociones, y la oxitocina, la hormona que genera los apegos. Escuche nada más esta definición, que es una metáfora, y usted entenderá que por eso nos gusta que nos manejen los extremos cuando estamos en estas interacciones personales. Si alguien le dice que es espléndida, magnífica entre muchas, pero que es única en su planeta, porque es bonita, huele bien y es perfecta, y al mismo tiempo está llena de imperfecciones, y se entiende que ella es frágil, que hay que cuidarla, mimarla y estar siempre atento a ella, porque se entiende que es orgullosa, vanidosa, egoísta y mentirosa, y aún así es nuestra flor única entre otras. Bueno, dice uno, caramba, nos está rematando porque le estamos diciendo buenas y malas cosas y al mismo tiempo rematamos diciendo que no importa, porque a pesar de todo se quiere. Esto es lo que sería la metáfora del amor en el proceso de las neurociencias. El amor acepta a la persona como es. En tanto que en el enamoramiento prácticamente la persona funciona como una proyección. El enamoramiento tiene en sí mismo entonces una realidad, ¿no? Pero que es una realidad trastocada. Las personas funcionan como la pantalla de nuestros aspectos más idealizados. Incluso la persona puede ser que no tenga la culpa de lo que yo estoy sintiendo. En ese contexto, ven ustedes, esta sería una de las imágenes de lo que conllevaría ser otra metáfora del amor, las mariposas en el abdomen, y entonces estamos entendiendo que amor y enamoramiento no son lo mismo. Enamoramiento es un proceso natural y transitorio y más enfocado al cerebro, construido por aspectos idealizados, y el amor es un proceso que tarda mucho tiempo y que activa áreas cerebrales relacionadas con un proceso mucho más enfocado a inteligencia. Lo que estoy diciendo con esto es que amor y enamoramiento se producen en el cerebro y nunca en el corazón. Esto pues tiene mucho de fisiológico y poco de romántico, porque entonces el amor se encuentra en diferentes áreas cerebrales y cuando nos enamoramos, hoy podemos estudiar este cerebro de una manera muy dinámica. Son 29 áreas cerebrales cuando uno se enamora y prácticamente cuando una persona ya la queremos, ya está en nuestra vida, pues ya se activan menos y empezamos activando 16 áreas para terminar activando 12. Entonces, cuando una persona realmente es una parte de nuestra vida, ya no la idolatramos, ya no pensamos que es perfecta, y ese proceso natural es el amor real, conceptualizado y maduro. A lo largo de la vida entonces entendemos que el cerebro humano tiene prácticamente 100,000 millones de neuronas y que éstas crecen, funcionan, se conectan y se desarrollan hasta que el cerebro se enamora. Porque en realidad el amor, a diferencia del enamoramiento, el amor es duradero y el amor hace que una relación se construya poco a poco, y en cambio el enamoramiento es un proceso transitorio. En este contexto el amor es una percepción real del otro. Pero está basado también estos eventos con varios mitos, y aquí
dicho por Rita Carten en un texto maravilloso como es el libro de Human Brain Book, publicado en el 2009, en donde pues hace acotaciones a mitos increíbles, en donde dicen que el amor es para siempre, cuando en realidad el amor es un proceso que se tiene que construir, estar valorado constantemente, retroalimentado y constantemente obteniendo, digamos, valores significativos de intercambio. Nos han dicho que el amor solamente es heterosexual, cuando en realidad el cerebro tiene capacidad para amar a personas de su propio sexo, que se construye, hacerlo de diferente manera, es en forma distinta y vamos, es otro proceso. Sin embargo, el amor sí se puede construir desde el punto de vista homosexual, también en el cerebro, en áreas cerebrales semejantes al amor heterosexual. Y es muy interesante porque dice que el cerebro solamente puede amar a una sola persona, y tenemos que decir que no. El cerebro puede amar a 2, 3 o 4 personas al mismo tiempo. Nada más que el cerebro jerarquiza cariños y de alguna manera lo que nos está diciendo con esto es que el cerebro entiende que puede amar a más personas, pero siempre va a tener a una persona que más le brinde atención, cuidados, cariño. Yo sé que en este momento ustedes que nos están viendo dirían, pues yo no estoy totalmente de acuerdo. Déjenme poner un ejemplo característico. Si usted tiene hijos, siempre se quiere más a un hijo con respecto a otros. Y si no tiene hijos, si usted ve para arriba, usted va a querer más a su papá o a su mamá. Este procesamiento a nivel cerebral también se jerarquiza. Un cerebro puede amar a 2, 3 personas y sin embargo va a jerarquizar ese cariño por los demás. Y para muestra un botón, estas son imágenes publicadas en un artículo de la revista Neuroimage en el 2004, en donde se ve la activación de las áreas cerebrales cuando se ve la fotografía de la madre o cuando se ve la fotografía de lo que sería el amante de ese individuo. Un individuo de 24 años que, pues, lo que nos está mostrando es que se activan prácticamente las mismas áreas cerebrales, las mismas redes neuronales. Muchas personas pueden decir, a mí no me gusta esa información porque entonces quiere decir que con las áreas cerebrales con las que yo amo a mi mamá, amo a mi pareja, y el mensaje es correcto. Sin embargo, no son las mismas en la misma, digamos, forma de activación, ni en la misma, digamos, dinámica en paralelo de activación, pero sí son las mismas cuando están, por ejemplo, recordando algunos procesos. Esto implica claramente que el amar activa vínculos neurológicos, redes neuronales que se van a estar utilizando prácticamente toda la vida y que la madre es la iniciadora de estos procesos en ambos sexos. El hecho de querer a una persona sí nos muestra que es diferente entre hombres y mujeres y que esto se ve en los sentidos y que a lo largo de la vida se aprecia significativamente. Las mujeres en su cromosoma X son capaces de ver mucho mejor los colores cálidos porque en el cromosoma X está el gen que codifica para la rodopsina, la proteína que identifica los colores. Y es por eso que si queremos intencionalizar que nos tomen más en consideración, capturemos más la atención, una mujer debe tener, por ejemplo, enfrente colores rojos. Y esto en el neuromarketing incluso lo favorece. Una mujer con un color rojo o enfrente un color rojo pone más atención. Por ejemplo, si le dirigimos un anticuerpo a la rodopsina, y vemos del lado izquierdo la retina de la mujer, vemos una retina homogénea, constante, perfecta. Y del lado derecho la retina del hombre y se aprecia notablemente una disminución de rodopsina en el ojo. Si analizamos el oído, los hombres conceptualizamos prácticamente la misma captura de estímulos auditivos agudos, por ejemplo, con respecto a una mujer que puede generar desde 10 hasta 100 potenciales de acción por el mismo estímulo que genera en un hombre. ¿Qué estamos diciendo? Una mujer captura mucho mejor y con mayor precisión los sonidos agudos. Y esto también es una explicación por la cual un hombre cuando se enfrenta a sonidos agudos, entiéndase una voz femenina demasiado aguda, un hombre se cansa al minuto 19, minuto 20, es incapaz de poner atención cuando una mujer está hablando y esto directamente proporcional a la voz aguda. Esto que puede ser incluso motivo de un chiste o de una anécdota, nos debería poner atención porque incluso es la parte por la cual muchos de los niños, cuando su profesora, siendo por ejemplo en la educación primaria, está buscando que le pongamos atención,
los niños después del minuto 20 prácticamente están cansados de estar escuchando la misma voz y no ponen atención. Por esto incluso en la manera como se expresa el cariño, de cómo nos queremos comportar cuando tenemos una persona que queremos, debemos entender que la información debe llegar antes del minuto 19. De otra manera los hombres nos cansamos tentativamente más rápido. Si hablamos del sentido del gusto, las mujeres tienen 30% más densidad de receptores del dulce en la punta de la lengua. Y si hablamos de la sensibilidad, estamos hablando que las mujeres tienen hasta 15% mayor percepción de la temperatura y la vibración. ¿De qué estamos hablando? Las mujeres saborean mejor, perciben mejor la temperatura, el tacto fino. Y nos daremos cuenta con esto que esta interacción pues tiene influencia directamente en la relación, de cómo se inician los cariños, de cómo ellas ponen atención en forma distinta con respecto a los varones. Y sin embargo, si preguntamos quién escoge a quién, si los hombres a las mujeres o las mujeres a los hombres, la gran mayoría de nosotros coincidiremos que son las mujeres las que escogen. ¿Y cuál es este factor? Una mujer puede oler una proteína que se llama complejo mayor de histocompatibilidad, una proteína que está directamente relacionada con el sistema inmunológico. En presencia de esta proteína, el sistema inmunológico define qué son células propias de lo que no son. Por ejemplo, células cancerosas inmediatamente se eliminan. Por ejemplo, una bacteria rápidamente es detectada, se genera una reacción antígeno-anticuerpo y prácticamente en menos de 4 horas la proteína queda plenamente identificada, bloqueada y un sistema inmunológico generando anticuerpos para tener la inhibición que esa proteína pueda hacernos daño en el futuro. En este contexto, entonces, lo que estamos viendo es que esta proteína, la mujer la puede oler, los hombres no. Y cuando una mujer huele esta proteína, identifica que ese complejo mayor de histocompatibilidad puede ser muy diferente al suyo, y esta es la explicación por la cual una mujer puede sentirse atraída por un hombre que entre más diferente tenga el complejo mayor de histocompatibilidad, aspecto que no depende del hombre, una mujer lo huele y dice, este hombre me parece sumamente atractivo. Con respecto a complejos mayores de histocompatibilidad, por ejemplo, de sus primos o de su hermano, que se parece al de ella, y por lo tanto le parece que no es lo suficientemente atractivo, que no le parece y no le genera ninguna atracción sexual, y que esto es la explicación entonces del rechazo de la consanguinidad. Una mujer, desde el punto de vista biológico, tiene una etapa reproductiva que tiene entonces que atender. Una mujer se pasa oliendo el complejo mayor de histocompatibilidad, los varones no lo podemos oler. Y en este contexto, una mujer, por ejemplo, a los 50 años se acaba este reloj de la reproducción, de esta etapa reproductiva. A los 60 años ya no puede ser madre, a los 70 años estamos hablando de un aspecto que ya es casi imposible. En ese proceso, comparándolo con el hombre, que en esa flecha en azul, nos damos cuenta que un hombre a los 70, 80 años incluso puede ser padre. ¿De qué estamos hablando? Que las mujeres tienen aspectos neurobiológicos muchísimo más sofisticados y con mayor precisión que el hombre no tiene, que el cerebro humano no tiene desde el punto de vista de los varones, y que una mujer no puede estar perdiendo el tiempo como lo pierden los varones en ese contexto de estar eligiendo a una pareja con mayor precisión y con mejores elementos neurobiológicos. ¿Esto qué quiere decir? Que las mujeres, al oler el complejo mayor de histocompatibilidad y al olerlo diferente al de ellas, le parecen todavía más atractivos, y esto es una explicación por las cuales ellas eligen la diversidad genética, elementos que solamente están en su cerebro y que el hombre no tiene. Con respecto a los varones, que al no tener receptores en su aparato vomeronasal, por eso son más selectivos desde el punto de vista visual. Esto no quiere decir que sea bueno o malo, esto depende mucho de la cultura, pero lo que estamos diciendo con esto es que los hombres evalúan 3 aspectos fundamentales cuando conocen a una mujer. Ojos, en los primeros 6 segundos, del segundo 9 al segundo 16 ve el escote, y del segundo 24 en adelante puede ver caderas y nalgas. Esto quiere decir que evidentemente el procesamiento visual del hombre está más sofisticado en el contexto de la visión con respecto a las mujeres, que sí van a evaluar el aspecto físico, la valoración social, el atractivo físico en términos generales, y sin embargo tienen que oler el complejo mayor de histocompatibilidad. Bueno, esta proteína incluso es responsable de que una mujer, cuando lo huele entre otra mujer, porque lo están oliendo entre mujeres, incluso este es el principio de especificar que la
persona cuando decide ser infiel, la infidelidad es prácticamente distinta en su origen en las mujeres con respecto a hombres, porque las mujeres están evaluando los complejos mayores de histocompatibilidad de diversas posibles parejas. Y ante este contexto, lo que también estamos diciendo es que cuando un complejo mayor de histocompatibilidad se parece al suyo y lo tiene otra mujer, es el principio de rechazo. Por eso hay mujeres que les cuesta mucho trabajo llevar una interacción, sin más que estarse oliendo y decir, es que me cae mal esa mujer, no puedo estar con esa persona porque químicamente no me siento a gusto con esa persona, sin darse cuenta que ese rechazo de consanguinidad podría ser muy semejante a su complejo mayor de histocompatibilidad, incluso ser candidata a compartir un riñón, si fuera necesario, la paradoja de la vida que nos ha enseñado este aspecto de las neurociencias. Cuando uno piensa, ¿cuánto pesa el cerebro de los varones? En términos generales pesa 1,350 kg con respecto al cerebro de las mujeres, 1,250 kg. Y sin embargo nos damos cuenta que no necesariamente las mujeres deben de pensar ni de analizar la misma información. Teniendo un cerebro menos, lo tienen mejor conectado. Y la muestra nos las indican estas, por ejemplo, gráficas de activación cerebral. Si nosotros decimos te amo, a la izquierda, en el panel de la izquierda, tenemos una imagen de cerebros de mujeres que responden desde los 300 milisegundos hasta los 600, queda plenamente convencida la mujer de que está entendiendo la palabra te amo, y prácticamente a los 400 milisegundos lo escuchó el hemisferio contralateral. Sin embargo, los varones durante 400 a 700 milisegundos lo dejan en el mismo lado y hasta los 900 milisegundos lo pasa al hemisferio contralateral. Esto, que pasa a ser de la anécdota un chiste, nos damos cuenta cómo las mujeres rápidamente comunican sus dos hemisferios cerebrales con la misma palabra que a un hombre le cuesta más trabajo. Y esto tiene una explicación neurobiológica. Las mujeres están expuestas durante toda su vida al 17-beta-estradiol, estrógenos. Y estos estrógenos, cuando por ejemplo en este ejemplo, en la diapositiva, ponemos 10 micromolar, la cantidad de estrógenos a una mayor proporción permite una mayor conectividad de las neuronas piramidales, tanto de corteza cerebral como del hipocampo. ¿Esto qué quiere decir? Teniendo el mismo número de neuronas, los estrógenos en las mujeres permiten una mayor conectividad, una mayor eficiencia de comunicación sináptica, y esto garantiza prácticamente que las mujeres puedan hacer varias cosas al mismo tiempo, tengan mejor memoria, tengan una mejor interacción, incluso de reciprocidad, y esto también hace diferente a los diferentes órganos que, digamos, estructuras cerebrales que se están utilizando para enamorarse, para tener una relación. Y aquí, este artículo publicado en Scientific Mind en el año 2009 implica claramente uno de los aspectos muy interesantes que la gran mayoría de nosotros hemos visto en la cotidianidad. Si hacemos un estudio a nivel del hipocampo en cerebros de hombres y mujeres y obtenemos una neurona piramidal del área CA1 del hipocampo, estructura relacionada con la memoria y el aprendizaje, y contamos el número de espinas dendríticas, entiéndase, de conexiones por cada 10 micras, un varón no llega a 15 cuando una mujer ya tiene 22 o 23 neuronas conectadas. Esto claramente habla que una mujer tiene más conectividad neuronal que un varón en el hipocampo. Sin embargo, si yo lo someto al estrés, el hombre conecta más y la mujer se desconecta. Y esto, bueno, ha sido utilizado por diferentes culturas en las cuales nos muestran claramente que los hombres somos capaces de conectar en situaciones de estrés agudo con respecto a las mujeres que se desconectan en el estrés agudo. Estoy hablando antes de 4 horas. Esto quiere decir que solamente hay un momento en el que el cerebro del varón puede conectar de una manera muchísimo más espléndida, más rápida y más precisa, y es en el estrés agudo. Es por eso que el estrés agudo hace que el hombre se comporte de una manera muchísimo más resolutiva con respecto a una mujer en donde se desconecta, y es evidente que cambian los procesos de memoria y aprendizaje. Hombres y mujeres tenemos cerebros distintos. Hay una relación del deseo sexual, de la necesidad de estar con alguien, en regiones del cerebro que se llama sistema límbico. Por ejemplo, el hipocampo, la amígdala cerebral, el hipotálamo, el área tegmental ventral, están relacionadas con estas áreas. Por lo tanto, en este panel de arriba, en el superior izquierdo, se observa la activación de áreas cerebrales que están en el deseo sexual.
Y en el esquema de la derecha vemos esto identificado con color verde. Pero tenemos módulos de lógica, congruencia y objetividad, que es la corteza prefrontal. Entre más corteza prefrontal tengamos, mayor control de la vida tenemos. La inteligencia cognitiva, la inteligencia proyectada y al mismo tiempo los procesos de lógica, congruencia. El hecho de sentirme arrepentido, todo esto está dentro de la corteza prefrontal. Cuando tenemos una adecuada corteza prefrontal, tenemos un proceso de inhibición del sistema límbico. Esta es la relación proporcional. Quiere decir que si yo soy un individuo lógico, congruente y objetivo, es porque tengo corteza prefrontal. Y aquí, en esta diapositiva, yo podría relacionar lo que pasa en el enamoramiento. Entre más enamorados estamos, más se activa el sistema límbico, pero menos se activa la corteza prefrontal. Por eso vamos en búsqueda de los estímulos inmediatos y la corteza prefrontal que ofrece los frenos, la lógica y la congruencia y la objetividad se va perdiendo. Por eso hay una relación directamente proporcional a más enamoramiento, menos lógica, menos congruencia, menos objetividad, y este proceso no puede durar más de 3 a 4 años. Esto es lo que en el campo de las neurociencias lo hemos visto. Pero tenemos estructuras también cerebrales que son diferentes en hombres y mujeres. Tenemos un hemisferio cerebral izquierdo lógico, congruente, objetivo, analítico, que habla y entiende el lenguaje, que genera prosodia y que es capaz de entender los cambios de la modulación de la voz. Con respecto a un hemisferio cerebral derecho, que es creativo, que es monosílabo, que le gusta la música y que pues le gusta divertirse mucho. Estos dos hemisferios cerebrales se conectan por esta estructura que Laurent Deneau lo veía como un callo y lo bautizó como cuerpo calloso. El cuerpo calloso es 30% más grande en mujeres. Esto explica por qué la información y la velocidad de información es más rápido en las mujeres con respecto a varones. Aquí tienen el artículo científico que permite esta, digamos, interacción, y las mujeres garantizando una mayor comunicación interhemisférica. ¿Qué es mayor en el cerebro de los varones? El hipotálamo y la amígdala cerebral. El hipotálamo en esta estructura en color verde, la amígdala cerebral en rojo y el hipocampo en amarillo. Bueno, el hipotálamo genera cambios emocionales que se proyectan con hormonas. La amígdala cerebral con conductas directamente relacionadas y estas conductas emanan de la amígdala cerebral. Y el hipocampo, que es una estructura de memoria, aprendizaje y proceso cognitivo. Si juntamos estas tres áreas, son las áreas más importantes del sistema límbico, nos damos cuenta de que nos acordamos para generar una emoción y que ésta se puede prolongar cambiando hormonas. Pues bien, el hipotálamo es de 10 a 15% más grande en hombres y la amígdala cerebral es 85% más grande en los varones. Esto implica que entonces tenemos factores hormonales más regulados y que tenemos una condición de proteger a la especie, pero también y al mismo tiempo, cuando la amígdala cerebral es muy grande, pues nos hacemos más irritables, más violentos, más agresivos y solemos tener una mejor, digamos, desde el punto de vista de cuidar a los genes, de cuidar a los hijos, con muchísima mayor, digamos, agresividad con respecto a mujeres. Y sin embargo, la amígdala cerebral izquierda trabaja más rápido en las mujeres. Incluso esta de una manera anecdótica e incluso fisiológica, como un proceso natural. Podemos decir que la amígdala cerebral izquierda es la que más activa redes neuronales para el llanto y es por eso que es más fácil que una mujer llore. Teniendo la amígdala cerebral más pequeña, la tiene más conectada y con una mayor actividad. Es increíble que los hombres, teniendo la amígdala cerebral izquierda más grande, nos cueste más trabajo activarla. El área tegmental ventral en esta estructura sobrepuesta aquí, que se ve parpadear, esta área tegmental ventral fuera de los ganglios basales es la que más libera dopamina en el sistema. Y cuando más se libera dopamina, bueno, nos genera más emoción, somos más afectos, nos gusta estar repitiendo esto con mayor precisión. Las mujeres tienen 75% más grande el área tegmental ventral. Y esto tiene una funcionalidad muy grande. Por cuestiones de tiempo lo voy a resumir. El orgasmo, por ejemplo, femenino dura de 10 a 12 segundos promedio. El orgasmo masculino dura de 5 a 7 segundos. Una de las grandes diferencias por qué el orgasmo femenino, incluso a nivel coital, se pueden obtener varias veces, es porque el área tegmental ventral en las mujeres es más grande con respecto a varones. Y en este contexto, el hipocampo, la estructura de memoria y aprendizaje, que está más conectado en las mujeres, es 25% más grande en las mujeres. Y esto impacta directamente sobre la relación que llevamos. En el enamoramiento y el amor, si algo nos está generando tantas emociones, son los recuerdos. Las mujeres tienen 25% más grande ese recuerdo.
De una manera anecdótica, yo les preguntaría a aquellos que nos están viendo, ¿se pelearía usted con alguien que le gana 25% más memoria, 25% más aprendizaje? Creo que la respuesta sería no. Sin embargo, nos peleamos con esas mujeres que tienen mayor intencionalidad y que incluso se acuerdan de detalles que a los varones comúnmente nos cuesta más trabajo. El giro del cíngulo es una corteza que interpreta emociones. Es la corteza que más neuronas espejo tiene. El giro del cíngulo es 20% más grande en las mujeres. Esto implica que una mujer puede detectar con mayor precisión la emoción de una persona, incluyendo su pareja, y de otra manera esto hace que una mujer, por ejemplo, cuando va al cine, se emocione más por llorar, por interpretar que lo que está viendo en el cine es cierto y que se identifica con los actores principales. Nosotros los varones no tenemos esta interacción, y es por eso que incluso las lágrimas, las mujeres tienen mayor intencionalidad de reconocer una lágrima y decir, está llorando, y sin conocerla acercarse y decirle y preguntarle cuál es la causa del llanto. Y en condiciones normales, digamos, más frecuentes, estoy hablando del 85% de la población, los varones nos cuesta mucho trabajo saber comportarnos en frente de unas lágrimas, teniendo o no la razón. Bueno, una de las explicaciones por esto, sin llegar de nuevo a determinismos, es que las mujeres tienen una corteza singular, un giro del cíngulo más grande. Cuando uno habla con el área de Wernicke, un área frontoinferior, con respecto a cómo entiendo el lenguaje. En esta diapositiva en color verde, en la corteza auditiva primaria, esta área de Wernicke está en el lóbulo temporal superior, izquierdo. En el español ya se hizo una medición específica de esto, y en promedio, en el castellano, una mujer habla de 25,000 a 32,000 palabras al día, con respecto a un varón que habla de 12,000 a no más de 15,000 palabras. Y esto implica claramente la manera como interaccionamos. La gran mayoría de los varones no está preparado para hacer y decir grandes argumentos. La gran mayoría de los varones son monosílabos, establecen cada vez más, cuando la relación está en una interacción de mucho tiempo, cada vez menos palabras de lo que podría decir. ¿Para qué? Para darse a entender. Y en el contraste, las mujeres siempre están, en la gran mayoría de las ocasiones y de los ejemplos, más preparadas para estar generando ¿qué? Más estrategias neurolingüísticas para darse a conocer, para dar su opinión, y este es un hecho fundamental. Si estamos hablando que en el enamoramiento estamos prácticamente empatando, las mujeres hablan más en este proceso, y en el amor es ya cuando la relación está establecida, prácticamente los varones disminuyen el número de palabras que dice al día. La neuroquímica de estas relaciones están basadas prácticamente en 10 sustancias. Dopamina, que genera excitación, emoción; oxitocina, que genera apegos; vasopresina, que está relacionada con procesos netamente de los celos; los esteroides sexuales moduladores; endorfinas, que generan adicción; endocannabinoides, que nos cambia la apreciación de la realidad, nos tranquiliza y al mismo tiempo nos mete a sueño REM; noradrenalina, que nos estimula; serotonina, que nos obsesiona; óxido nítrico, que nos hace aprender; y factores de crecimiento, que nos hace conectar más neuronas. Y sin embargo, sin el primero, esto no se da. La dopamina es el neurotransmisor específico que genera toda esta magia. Sin dopamina, la vida no camina. La dopamina es importante para que una persona esté prácticamente relacionada con otra y nos hacemos codependientes. En esta diapositiva se ve hasta arriba los ganglios basales, un sitio donde se está liberando dopamina en presencia de estímulos afectivos. Pero ahora reconocemos que la dopamina genera una mayor activación de neuronas excitables, genera más potenciales de acción y además los sincroniza en su disparo. ¿Esto qué quiere decir? La felicidad, así como hace rato vimos la metáfora de lo que era el amor, ¿no? Las mariposas del enamoramiento, las mariposas en el abdomen, esto es la biofísica del amor. ¿Qué significa eso? Que la dopamina genera trenes de alta frecuencia con una liberación específica de neurotransmisores, y en consecuencia lo que estamos viendo es que el amor es un proceso biofísico de sincronización de redes neuronales con trenes de alta frecuencia, que entonces el cerebro valora que esto como un factor de felicidad. La felicidad es una interacción de disparo neuronal en trenes, y eso le encanta al cerebro estarlo repitiendo. Pero este es el mismo evento. La dopamina hace que se vaya desensibilizando el sistema. Si yo cuento un chiste, y es uno de los mejores chistes que usted haya escuchado en su vida, si se lo cuento 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces, usted me va a decir de qué estamos hablando. Me está contando el mismo maldito chiste, hasta se enoja. Yo le digo, bueno, es que es un buen chiste, sí, pero no contado varias veces. Esto es lo que pasa en el cerebro. Cuando lo estamos estimulando con la misma estimulación,
la liberación de dopamina empieza a disminuir y ya no vemos tan atractivo, tan chistoso, el mismo estímulo que veíamos anteriormente. Esto es lo que pasa en nuestro cerebro. Por eso el enamoramiento no puede durar más de 4 años. Por eso las relaciones interpersonales se van modificando gradualmente, porque ya no se libera la misma cantidad de dopamina. Esta es la magia y al mismo tiempo el mismo proceso por el cual, si lo entendemos, si somos capaces de desarrollar una estrategia específica para entenderlo, creo que como pareja nos iría mejor entender que la persona con la que estamos va a evolucionar en la manera como se expresa, cómo va a cambiar los cariños y cómo nos los va a dirigir. Por eso, en el enamoramiento, durante los primeros 3 años, se incrementa la dopamina para que gradualmente disminuya y por ese proceso cambia la insinuación del cariño y del amor. Si lo analizamos desde el punto de vista neurofisiológico, se activan las mismas redes neuronales de la adicción. Del lado izquierdo vemos, por ejemplo, una persona normal con un corazón abajo, los receptores en amarillo, colores cálidos, naranja, rojo, y cuando estamos muy enamorados, cuando estamos en una etapa muy fuerte, pareciera que estamos en un proceso de adicción. Los receptores disminuyen porque ha sido una exposición muy grande de dopamina al cerebro, al corazón. Y esta es la razón por la cual una relación puede generar, parecer un proceso adictivo. Por eso la cocaína, la metencefalinas, el alcohol y la heroína tienen un punto en común: disminuir los números de dopamina liberados, los receptores de dopamina liberados. Y nos dice claramente cómo este proceso, entonces, el enamoramiento se circunscribe como un efecto neurobiológico que tienen otras adicciones. Por eso, en un enamoramiento congruente y objetivo, tiene que evolucionar un amor si es que este va a funcionar. O de otra manera se va a terminar y se va a buscar el cerebro otras fuentes dopaminérgicas. Lo interesante a lo largo de la vida es que la dopamina va disminuyendo en la medida que vamos cumpliendo edad. Por eso, en los primeros años de la vida, antes de los 30 años, por ejemplo, los enamoramientos son muy intensos con respecto a lo que vive una persona de 30, 40 o 50 años, en donde ya la tasa de liberación de dopamina ya no es la misma. Y por eso la intencionalidad, los procesos van modificándose, y sí implica que, en términos generales, los amores más intensos y la manera de relacionarse con otras personas son más psicoafectivas antes de los 25 años, porque es una tasa de liberación máxima de dopamina. ¿Qué otro neurotransmisor aparece? La oxitocina, una de las hormonas muy importantes que nos hace generar apegos, trabajo de parto. Y cuando nos besamos generamos oxitocina. Pues bien, ya cuando disminuye la dopamina, la oxitocina es la que mantiene la relación. Entonces, a lo largo de la vida, el hecho de saludarnos de beso, el de abrazarnos, va generando liberación de oxitocina. Y es lo que hace que prácticamente una relación funcione después de cierto tiempo. Si ya no hay dopamina, pero si hay oxitocina, la pareja se acepta, se quiere y esta relación se mantiene. La vasopresina, la hormona antidiurética, está relacionada con procesos neurofisiológicos de sentir celos, de sentir propiedad por la otra persona. Estamos hablando de esta neuroquímica. En etapas tempranas de amor se incrementa la serotonina para después disminuir. Y esto es lo que tiene la magia o los enfermos del amor. Un incremento entre dopamina y oxitocina y una disminución de serotonina que nos hace obsesivos, con un aumento de noradrenalina que nos hace sentir que la vida vale la pena, la sensación de estar comunicándonos con esta persona. De hecho, en el desamor, el primero que se va es la noradrenalina, porque ya no está esa interacción, esa motivación que antes tenemos. Los esteroides sexuales están involucrados en este proceso. Estrógenos generan una mayor integración neuronal y la progesterona, que es un agonista GABAérgico que inhibe, nos hace llorar, o a las mujeres las hace llorar más, les hace tener hambre, les hace tener más sueño. Y entonces quiere decir que la manera como se piensa a lo largo del mes sí se modifica por estas hormonas. Pues bien, este proceso a lo largo de la vida no lo vamos a perder. Y los hombres que tenemos grandes niveles de testosterona, pues nos hacen más agresivos, que gradualmente a lo largo de la vida va a ir disminuyendo. Y este proceso neuroquímico pues nos va dando elementos esenciales. Generamos liberación de encefalina en la medida que tenemos personas que queremos. Cuando besamos a alguien, nos cambia la sensación de sueño. Y factores de crecimiento neuronal. Si yo les preguntara, y me ayudan ustedes que me están escuchando en este momento, del otro lado de la pantalla, en su computadora o donde nos estén viendo, si ustedes me ayudan a hacer cuentas conmigo, y una persona que tiene vida sexual activa promedio
tiene 3 coitos por semana, esperando que tenga 3 orgasmos. Y a lo largo de las semanas, en el mes se tienen 12 orgasmos. Y a lo largo del año, estamos hablando del promedio, tienen 144 orgasmos. 144 mínimo orgasmos al año. Si usted lo multiplica en promedio por 20 años que dure su vida sexual activa, usted va a tener aproximadamente entre 2.800 a 3.500 coitos de por vida con orgasmos. Esto implica claramente que si yo le pregunto cuántos hijos piensa tener, se dará cuenta de algo muy interesante. No hay una relación proporcional de orgasmos con respecto a hijos en la vida. ¿Qué estamos hablando? Hace poco todavía se pensaba que el hecho de tener muchos orgasmos podía influir directamente en la vida sexual y en la salud mental de las personas. Hoy reconocemos que entre más orgasmos se tienen, hay mayor producción de factor de crecimiento neuronal que está directamente relacionado con el hipocampo, incrementando factores de memoria y aprendizaje. En otras palabras, una persona que tiene una excelente vida sexual activa y entonces tiene orgasmos, sí tiene mayor conectividad neuronal y sí podemos llegar al determinismo que el único sitio donde se generan más neuronas en todo el cerebro es en el hipocampo, aún en la etapa adulta, es ahí donde sí se reproducen. ¿Quién permite esta división celular y esta conectividad? Factor de crecimiento neuronal. Y ese factor de crecimiento neuronal, dentro de muchos de los factores que lo estimulan, que puede ser el ejercicio, puede ser la lectura, también es el sexo. Y entonces estar con alguien pues nos ayuda a tener mayor conectividad neuronal. Lo digo de una manera muy respetuosa. Por eso la próxima vez que usted vaya a tener sexo, le va a incrementar relativamente la memoria. Yo no lo hago por usted, hágalo por su memoria. El hecho fundamental es que también liberamos anandamida, un neurotransmisor relacionado con el factor del sueño, y nos mete a tener sueño REM. Cada vez que tenemos un orgasmo, liberamos anandamida y nos encanta sentirnos tranquilos después de ese orgasmo. Estos receptores son los que son utilizados por la marihuana y es por eso que farmacológicamente tenemos esta interacción a mediano o corto plazo. Nos gusta sentirnos queridos y al mismo tiempo relajados. El óxido nítrico es un gas maravilloso que nos hace aprender y ahí aparecen los trenes de alta frecuencia que hemos visto. Hay más trenes de alta frecuencia en la medida que el óxido nítrico se produce. Por eso el neurotransmisor retrógrado por excelencia, que es el óxido nítrico, está inmiscuido en todas las expresiones de amor y cariño. He puesto la neuroquímica del cerebro y la anatomía como un proceso, como si fuera un software, pero no lo es. Tenemos que entender que en la vida, cómo hayamos separado esa interacción, cómo nos hayamos vinculado con otras personas, son importantes para saber cómo vamos a soportar una separación o un cariño, o qué es lo que le estamos buscando a una persona que tenga para estar juntos. Hoy sabemos que lo último que termina en comunicarse en el cerebro es la corteza prefrontal. La parte más inteligente del cerebro en las mujeres termina de madurar entre los 21 y 22 años. Una mujer a los 22 años ya sabe por dónde va la vida. Hay una mayor conectividad neuronal. Sin embargo, a los 25 o 26 años llegamos los varones. Por eso los hombres duramos más tiempo inmaduros. Por eso los hombres nos cuesta más trabajo tomar decisiones. ¿Y a qué momento estamos haciendo esta analogía? Una mujer a los 21 años ya quiere casarse, quiere tener una familia. En promedio, están cambiando bien los factores de interacción social. Y sin embargo, una mujer ya sabe a los 21 años por dónde va la vida. Nosotros, los varones, nos tardamos más tiempo porque la corteza prefrontal tarda más en conectarse. Hoy sabemos que este proceso es fundamental para una buena interacción entre personas, incluso para una separación lógica y congruente. Estas variaciones pueden tener desde los genes una importancia. Cuando le digan a usted, querida mujer, que es el sexo débil, reconozca, por favor, hágale ver al varón que usted tiene 1344 genes en ese cromosoma X y que los varones en nuestro cromosoma Y no llegan ni a 45. Entonces no tenemos más, ni siquiera la mitad de los genes que tiene una mujer en los cromosomas sexuales. Y esto es fundamental porque la gran mayoría de nosotros pensamos que el sexo fuerte se guarda por factores genéticos y lo que es un hecho que no es así. El cerebro humano se forma entre la semana 3 a 5 y entre la semana 9 hay una maduración y una modulación de estos factores. Pero entre la semana 9 y 16 está el periodo crítico de conexión. Este periodo crítico indica claramente que lo que no pasa entre esa semana 9 y 16 va a impactar negativamente para el futuro. Hoy sabemos que a mayores niveles de testosterona el cerebro humano se va a hacer masculino.
Y una de las características es que está menos conectado y menos amplificado en sus señales. Sí, la vida es triste, amor y desamor va a existir siempre, pero en ese cromosoma Y está el alelo RS334. Quiere decir que está relacionado con un incremento en la liberación de vasopresina, con una disminución de receptores. Y hoy reconocemos que la vasopresina está relacionada con mayor propulsión a infidelidad, celos y relaciones superficiales. Quiere decir que aquellos individuos que hoy reconocemos puede ser y tener el alelo en su cromosoma Y, el RS334, nada más lo podemos tener los varones, en consecuencia no las mujeres, está relacionado con un proceso de tener que mayor celotipia, mayor infidelidad y mayores celos. Hoy, si sabemos que un gen no expresa toda una conducta, sí está relacionado con aspectos de categorización desde el punto de vista de la fidelidad. Me encantaría que alguien que empezó una relación en el 2018, ver cómo está en el 2021, que me diga que sigue enamorado. Me encantaría que me dijera que hay una gran pasión, que no ha pensado en separarse y que no es compasivo con su pareja. Hoy tenemos que entender que el enamoramiento cuando se termina, dice Jette Lechinsky, hay desilusión, desencanto y desamor. ¿Qué quiere decir? Que la gran mayoría de nosotros estamos dispuestos a enamorarnos, pero a no soportar las consecuencias negativas de estos procesos. En términos generales, el amor verdadero, podríamos decirlo de una manera, aparece 3 años después de que empezamos una relación, no en forma inmediata. ¿Cómo lo evaluamos? Sabemos que disminuye la dopamina, y Helen Fisher ya nos dijo cómo podríamos y para qué sirve esto. ¿Cómo sabemos que hicimos bien el casting? Que me enamoré de la persona adecuada y que estamos bien haciendo las cosas. Porque lo admiro, porque debe tener inteligencia. Si la pareja no tiene aspectos para admirarse, este proceso se cae. Y tarde o temprano ese amor verdadero que pensamos que podía existir se va a destruir. La inteligencia es fundamental. ¿Cómo medimos inteligencia? ¿Cómo la pareja nos ayuda a resolver problemas? Y además, cómo esa persona pasa el tiempo junto a mí. Nos reímos juntos de la vida, hacemos cosas maravillosas de la vida. Inteligencia es un aspecto fundamental. Segundo, apreciación. Me gusta mi pareja, me gusta su cara, me gusta su rostro, me gusta su cuerpo. Y esto incluso ya se ha visto en diferentes culturas. Cuando el rostro es asimétrico, cuando un ojo es más chiquito que otro, cuando la nariz es más chiquita con respecto a la boca, decimos, bueno, esto es increíble. Bueno, sí, influye demasiado. A los hombres nos gusta que la mujer tenga los hombros pequeños y las caderas anchas, y en cambio a las mujeres les gustan hombres musculosos. Te debe de gustar, apreciación. Por algo escogiste a esa persona. Es inteligente y tiene apreciación, está involucrado en ese proceso. Y reconocimiento social, no solamente cómo lo vemos nosotros, sino cómo lo ven otras personas. Por lo tanto, si tu pareja tiene reconocimiento social, tiene apreciación, te gusta y tiene inteligencia, difícilmente le vas a ser infiel o vas a cambiarla por otra persona. Y sin embargo, uno de estos elementos no está presente, es evidente que la relación tarde o temprano puede caer, y la importancia de tenerlo siempre en cuenta para construir otros elementos si es que nos falta esa parte. Por eso enamorarse, pues enamorarse sería amar coincidencias, pero amar sería enamorarse de esas diferencias. Yo agradezco mucho a aquellos que nos han escuchado y que están presentes allá en las aulas, que tienen esta interacción dinámica con nosotros. Para mí es un honor haber platicado con ustedes, y si tienen alguna pregunta, alguna observación, con todo gusto y con toda atención la escuchamos. Muchas gracias, doctor.